Hola, buen día a todos. Vamos a empezar con el segundo bloque de esta jornada. La jornada, como decía Liliana, es una jornada especial. Son esta y la que hicimos en agosto, la jornada de los 30 años, y por eso verán que todos tenemos puesto este pin, no sé si así se lo ve mejor, que dice 30 años y que nos acompaña hoy. Y como estamos historizando, Liliana hablaba de cuando salió la clozapina, Roberto el Solpidem, y me vino inmediatamente el recuerdo de cuando en el año 89 salió el primer IRS, la fluoxetina, y estábamos como intrigados y fascinados todo al mismo tiempo de empezar a tener antidepresivos nuevos, ¿no? Así que bueno, tenemos muchas cosas para contar. Pero voy a presentar a Julio Moisesovich, Julio que es nuestro maestro, el fundador de Fundopsi. Te tengo que hacer la presentación formal, Julio, pero la verdad es que me sale primero decir estas cosas con todo el cariño. Y bueno, Julio Moisesovich es médico psiquiatra, profesor adjunto por oposición del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA, es adherente de Abdeva, presidente, director, docente de Fundopsi durante un montón de años, fue presidente del capítulo de psicofarmacología de APSA. Tenemos un montón de cosas para decir, y publicó, entre otros libros, Psicofarmacología Psicodinámica, que es una serie que ya tiene un montón de tomos. Después fuimos los docentes de Fundopsi escribiendo algunas cosas con él. El libro Territorio Freudiano y Psicofármacos en Geriatría. Así que, bueno, Julio, te escuchamos con muchísimas ganas y muchísimo interés. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver si puedo. Muchas gracias por la invitación de todos ustedes, en especial a vos, Miriam, y a Liliana, y a todos los que están presentes. Estamos a 30 años cuando empezamos esto, y muchas gracias a los laboratorios que durante todos estos años nos vinieron apoyando para que esto sea en forma gratuita, y por supuesto a Patagonia, que nos está de alguna manera desasnando en la parte técnica. Entonces, para agilizar la presentación, yo obviaré mencionar las referencias bibliográficas. Las he colocado debajo y a la izquierda de cada pantalla para que así los que la quieran la puedan consultar o me las piden por mail. Entonces, antes de empezar, yo quiero mencionarles en 3 pantallas el marco de la presentación que voy a hacer después. Entonces, en primer lugar, que la mayor mortalidad pacientes con trastornos mentales y tuvieron hospitalización con COVID tuvieron trastornos mentales. A ver si puedo sacar esto. El metaanálisis con 1.165 estudios y 1,5 millones de enfermos que se publicó en el Lancet, siempre voy a hacer referencia al Lancet, que es británica, o al Journal of Medical Association, el JAMA, que es americana, demostró que el 30% de los internados por COVID evidenciaron síntomas mentales preexistentes y o tuvieron tratamientos previos con antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos, con un aumento de la mortalidad. De acuerdo a estas evidencias, las sociedades de psiquiatría locales y mundiales deberían recomendar a las de salud pública que consideren a los trastornos mentales previos como factores de riesgo con comorbilidad en los pacientes infectados por COVID-19, para darles la prioridad en la vacunación y en la atención médica, como ya lo registra el Wall Street Journal, donde ya aparecen lugares especiales para tratar este tipo de pacientes.
La pandemia y pospandemia es lo que nos va a pasar a lo que vamos a desarrollar aquí. El aumento mundial de la ansiedad y la depresión por pandemia fue muy importante. En 204 países, un estudio que se hizo de prevalencia demostró que la depresión aumentó en el 27.6, la ansiedad en el 25.6, constituyendo respectivamente 53 millones y 76 millones de pacientes en forma absoluta, pero el mayor riesgo lo tuvieron mujeres y jóvenes. Si ustedes ven las prevalencias, acá, las que están más oscuras, anaranjadas y rojas, son las que tienen mayor prevalencia de los trastornos de depresión y ansiedad, en tanto las que están en verdecita y amarillos tienen menor prevalencia. La única crítica que se podría hacer acá, que el estudio matemático se aplicó para todos los países por igual, desarrollados y subdesarrollados. Pero lo más importante es que las curvas de depresión y de ansiedad en la mujer fueron muy superiores a la de los varones. Y los jóvenes, hasta el pico de los 25 años, es mucho mayor que en la gente, los varones de mayor edad. Quiere decir que el factor de riesgo son, en primer lugar, mujeres y jóvenes a quienes tenemos que prestar atención. ¿Qué secuelas tenemos que pensar? Las secuelas neurológicas y mentales a los 6 meses de infección por COVID, realizado en 250.000 pacientes, a los 6 meses, abarca solamente para los países más desarrollados como Estados Unidos, Europa y China, demuestra que hay secuelas neurológicas 6 meses después y secuelas mentales, que eso es lo que nos va a tocar próximamente. Si nosotros vemos las secuelas respiratorias, por ejemplo, de disnea, que llega al 20-30%, y vemos que los trastornos cognitivos llegan casi al 30%, los trastornos de memoria al 20%, la dificultad de concentración al 20%, PTSD supera el 20%, depresión se mantiene muy estable, con muy poca oscilación, pero en el 20%, en tanto que la ansiedad supera como extremo los 40%. Es decir, que esto es lo que vamos a tener que empezar a pensar próximamente. Entonces, estas alteraciones psiconeurobiológicas a las cuales yo me voy a referir, como consecuencia de las medidas antipandémicas adoptadas, son precisamente a las que haremos el corte y el target de la presentación. A mi criterio, las alteraciones más importantes que los responsables de la salud pública no han tenido en cuenta para el cuidado de nuestra salud mental de la población son las siguientes. Aumentó la indefensión aprendida, disminuyó la interacción social y disminuyó consecuentemente la importancia del apego emocional. Las medidas restrictivas impuestas para salvar vidas, como la aislación o la falta de interacción social, produjeron la aparición de síntomas psíquicos o el empeoramiento de los ya existentes, aún en las poblaciones no infectadas por COVID-19. Si bien las autoridades no han tenido en cuenta este tipo de medidas, podrían ocasionar alteraciones en la salud mental de la población, mucho más grave es que nosotros, como profesionales en salud mental, no lo hayamos comunicado en forma más vehemente y hayamos creído que la pandemia de COVID no provocaría alteraciones en el aparato mental o neurológico. Sin embargo, existen evidencias psiconeurobiológicas que demuestran que el aparato psíquico se altera cuando no se pueden defender de situaciones físicas o psicológicas sentidas y que vamos a empezar a denominar como inescapables o inevitables, o tomando el término de Roberto, como de la incertidumbre. Esta indefensión sentida en el pasado actuará entonces como una zona gatillo cuando se perciba nuevamente estímulos de características similares.
Si logramos comprender estos conceptos psiconeurobiológicos, entonces sí podremos hacer los tratamientos adecuados psicoterapéuticos, daremos la administración de los psicofármacos apropiados, estimularemos la prevención psicosocial y el apego familiar y trataremos de promover que las autoridades gubernamentales puedan llevar a cabo estos postulados de prevención a través de las redes políticas adecuadas para otorgar el bienestar mental. Entonces, las evidencias médicas sobre indefensión aprendida, interacción social y apego emocional, a esas tres nos vamos a referir. Yo las tomaré desde las premisas que han desarrollado los siguientes autores. Eric Kandel, cuando dice que es necesaria la activación genética, dice que es necesario tomar la activación genética del ADN a través de las proteínas Krebs e inositol. Así el ARN puede sintetizar proteínas para desarrollar nuevas terminales sinápticas que puedan almacenar la memoria de largo plazo. En tanto que Seligman establece que la indefensión aprendida es natural, se aprende el control y el dominio de la misma. La corteza prefrontal puede convertir el trauma considerado inescapable en escapable al controlar la reactividad de los núcleos amigdalinos y del RAF. Iremos con John Bowlby, que establece que la teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender a las diversas maneras de expresar emociones de angustia, depresión, enfado, cuando son abandonados o viven una separación o pérdida. No olvidemos que Bowlby fue director de la Tavistock Clinic en Londres. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y a diferencia de Melanie Klein y de Anna Freud, se focalizó su atención en las dificultades de apego que se transmitían de una generación a otra a través de su experiencia como médico de niños abandonados y carentes de cuidado maternal por la muerte de sus padres durante la guerra. Y finalmente tendremos en cuenta a Byung-Chul Han. ¿Qué nos dice Byung-Chul Han? Byung-Chul Han establece que la algofobia es el miedo al dolor de sufrir, que se torna intolerable con pérdida del deseo e incapacidad para dedicarse al otro. Y trae 3 ejemplos que tenemos que tener ya muy en cuenta de qué tipo de interacción social nos puede deparar el futuro. La sociedad del cansancio, como consecuencia del agotamiento debido al cumplimiento de los mandatos que exigen actividades con altos rendimientos. La sociedad paliativa, que se puede convertir en que tiene mandatos de supervivencia, sin enfrentamiento a lo que cause dolor. Es un sistema de satisfacciones inmediatas, ya sean sociedades liberales o populistas. Y finalmente, la sociedad biopolítica, que tiene una elevada comunicación en redes, sin interacción social, con carencias de self. Y tener en cuenta la afirmación que dice que la cuarentena es un campo de internamiento donde impera la supervivencia con una actividad impuesta. Entonces, los estudios han demostrado que existe y se transmite una memoria de largo plazo por vía genética. Así, por ejemplo, la vacuna COVID se almacenan en los receptores de membrana de los linfocitos B y T, constituyendo una memoria de largo plazo para sintetizar a través del ARN mensajero las proteínas necesarias para, cuando llegue el ataque virósico, se pueda defender. A esto llamamos plasticidad celular. En forma similar, las conductas humanas, ya sean positivas o negativas, que se han adquirido, se almacenan en los circuitos sinápticos neuronales integrados por las
células piramidales de la corteza cerebral y comunicadas entre sí por neurotransmisores excitatorios, ya sean de tipo glutamato, noradrenalina, o inhibitorios del tipo GABA o serotonina, etc. Estas sinapsis químicas de comunicación no son estructuras fijas. A esta capacidad de cambio, que se llama plasticidad neuronal y que Roberto dijo resiliencia, que sí se mantiene en el tiempo, se denomina potenciación a largo plazo, o LPT. Estos cambios son la base para la formación de los recuerdos que se almacenan en nuestra propia nube de información, que constituye entonces la memoria de largo plazo. Entonces, un recuerdo es la actividad de una red de neuronas conectadas con sinapsis que pueden modificarse. Estos cambios de la posición de dendritas, espinas, axones, se almacenan entonces como aprendizaje. Entonces, memoria y aprendizaje, según el estímulo que se reciba en forma estándar, fabricarán a través del ARN las proteínas y las síntesis proteicas habituales. El ARN mensajero que está en condiciones de sintetizar estas habituales, ya memorizadas y conocidas, o producir nuevas síntesis proteicas para lograr un cambio conductual, ya sea de tipo motor o de tipo psicológico emocional. Entonces, tomemos a Freud con el mecanismo de complicación. Freud ideó que la neurona tenía que estar con mayor cantidad de sinapsis, en su famoso dibujo del año 1895, para poder derivar la energía. No obtuvo el premio Nobel, obtuvo Ramón y Cajal, que fue el que descubrió por histología la sinapsis. Sin embargo, 100 años después, Kandel lo hace a través de un molusco y demuestra que el almacenamiento de memoria de largo plazo necesita del gen y del ADN. Es decir, necesita que modificar el gen del ADN para que, una vez modificado, el ARN mensajero se transforme en proteínas que puedan tener nuevas sinapsis. Y efectivamente, 100 años después, la microfotografía electrónica nos demuestra que este dibujito 100 años antes fue el correcto. Entonces, ¿qué es indefensión aprendida? Indefensión aprendida es la exposición a una estimulación traumática aversiva incontrolable que produce inactividad. Si nosotros tenemos acá un perro, dos grupos, que están estimulados eléctricamente en la plancha, y a uno puede interrumpir las descargas presionando el panel con el hocico, y otro grupo no le permitimos que logre interrumpir las descargas presionando el papel con el hocico. Esperamos 24 horas, lo condicionamos con la luz roja y hacemos exactamente lo mismo después, pero sin el panel. Vemos que el grupo 1, que antes podía presionar y saltar, librarse de la descarga eléctrica, cuando nosotros le damos la interrupción aquí, sigue saltando la barrera para evitar la descarga eléctrica de este nivel. ¿Pero qué pasa con el segundo grupo? No. El segundo grupo, que lo educamos y lo aprendimos en forma traumática para que no puedan apagar con el hocico, no pueden saltar la barrera para evitar la descarga eléctrica, y es aquí lo que tenemos entonces como indefensión. Entonces, indefensión aprendida, el origen, es el aumento del núcleo del RAFE, de la actividad del núcleo del RAFE dorsal por estímulos traumáticos reiterativos. Ejemplos actuales que yo traje a la sazón, actuales aprendidos como inevitables, por ejemplo, contagio o muerte por COVID, violencia de género, maltrato infantil, social, político, noticias falsas, fake news, spam tendenciosos o maliciosos, WhatsApp bots, bullying, moving, etc. Es decir, ¿estamos aprendiendo a hacer conductas inevitables o vamos a tener conductas evitables?
Lo inevitable o inescapable estimula la corteza prefrontal, que genera consecuencias emocionales y conductas defensivas. Las consecuencias emocionales y conductuales pueden ser las motoras, con inactividad, que esto es lo primero que se nota en roedores y en perros; las cognitivas, distorsión de la realidad, falta de atención y de concentración; y todas las emocionales que nos pueden ocurrir, como miedo, huida, depresión, ansiedad, pánico, etc. ¿Qué tratamiento? El tratamiento es estimular la corteza prefrontal para aprender a detectar modos escapables. La memoria de largo plazo a través del ARN mensajero genera nuevas proteínas y neurotransmisores que inhiben al núcleo del ráfido dorsal para que no se generen conductas inescapables o aprendidas. Entonces, rápidamente, ¿qué lograremos? Tenemos que lograr que la psicoterapia y los psicofármacos detecten nuevas conductas que activen la corteza frontal y también que detecten las conductas ya aprendidas de indefensión para inhibirlo. Por supuesto, las psicoterapias nos van a ayudar mucho, pero si nosotros no logramos bloquear todos los sistemas que vayan y que estimulen el RAFE, como la serotonina o el glutamato o el calcio, vamos a no lograr tener un éxito completo. Esto ya está comprobado en roedores. Si hacemos lo mismo que hicimos con los perros, hacemos a las ratitas un shock con escape controlable y le miramos la conducta, y a la semana a la misma ratita le hacemos un shock sin escape, sin estrés, con estrés incontrolable, le hacemos las pruebas de comportamiento, le hacemos después la inmunohistopatología, y la región límbica muestra la activación de receptores genéticos, como ya lo dijo Kandel, según cambien la exposición de un estrés evitable a otro inevitable. ¿Qué pasa con el riesgo genético y la indefensión aprendida? Concentrémonos primero en 2.397 mujeres mellizas que se siguieron durante 10 años. Y que se publicó esto ya en el año 2000. Y se estableció qué probabilidad de depresión en mujeres mellizas de acuerdo al riesgo genético clínico. Es decir, para que tengamos riesgo genético clínico, una de las dos hermanas tenía que tener depresión. Y a ese se consideraba de riesgo genético alto. Pero a partir del primero, segundo, tercero, cuarto brote depresivo, las de alto riesgo genético empiezan a tener una mayor importancia el evento estresante. Quiere decir que el evento estresante se constituye en una indefensión, es decir, que tiene una zona gatillo que el evento estresante aparece, y esa zona gatillo evidentemente es la indefensión que no puede de alguna manera rescatar como que no es importante lo que el evento estresante, por más secundario que sea, aparece, y eso hace que aparezca el brote depresivo. Entonces, si esto mismo lo hacemos dosando el genotipo del 5-HTT, es decir, del transportador de serotonina, y lo hacemos con la probabilidad de depresión sin eventos estresantes, prácticamente no tiene importancia si el 5-HTT es homocigoto o heterocigoto. Prácticamente son todos iguales. Pero ¿qué pasa? Cuando la variante es menor, es chica, la variante homocigota, el 23% de la muestra son anglosajones, Estados Unidos, es decir, diferirá seguramente para otros continentes, pero ¿qué aparece? Prácticamente más del 70-80% tiene probabilidad de depresión cuando aparece un evento estresante, que es lo mismo que descubrió clínicamente y genéticamente acá. ¿Qué importancia tiene esto? Y tiene mucha importancia. Los hombres tenemos menos, la variante homocigota no tiene tanto desarrollo de la depresión, solamente el 50% frente al evento estresante, en tanto que los heterocigotas oscila del 40 para abajo. Es decir, que si nosotros tenemos esto en cuenta, va a
Es muy importante, ¿por qué? Porque es una medida clínica para que tenemos que adoptar. Si podemos dosar el genotipo 5-HTT, que en Argentina existen laboratorios genéticos y se puede dosar perfectamente, y lo dosamos, y a estas mujeres, a todas estas mujeres que tienen una hermana depresiva o que tienen algo depresivo, le vamos a tener que dar una conclusión que no les va a gustar. Señora, si usted quiere protegerse y quiere protegerse profilácticamente de la depresión, tendrá que tomar antidepresivos por el resto de la vida. Claro, es como con el colesterol, a nadie le gusta tener la pastillita del colesterol y que le... Bueno, los antidepresivos habrá más o menos, con menos efectos colaterales o no, pero tanto para mujeres que tengan esta variante, prácticamente debe ser un consejo absoluto. Para los hombres es un poco menos, y para los que tienen el heterocigoto todavía podemos jugar un poco más a dejar que la suerte nos diga algo, sabiendo que solamente va a haber un 30% de polimorfismo protector, es decir, que la variante va a ser variante protectora, que no va a tener depresión, que es esta, pero que la variante genética va a ser muy importante. De allí que recalco esto, porque si no, ¿para qué tanto estudio genético? No, estamos hablando de 10 años de seguimiento con niveles de mujeres mellizas y niveles de mellizos suficientemente importantes con dosificaciones de genes como para que no dudemos. Y algo que lamentablemente tenemos que decir, la indefensión inescapable o inevitable se hizo en humanos. Este memorial, que está en la ciudad de Hamburgo, los hombres musulmanes. Los hombres musulmanes fueron llamados así a los prisioneros en los campos de concentración y exterminio nazis que elegían dejarse morir, que hoy podemos considerarlo como indefensión inescapable. La posición de plegaria maometano-musulmana era consecuencia de la imposibilidad a la marcha por la atrofia muscular de los miembros inferiores. Así que lamentablemente tuvimos roedores, tuvimos perros y tuvimos también seres humanos con los cuales podemos comprobar que la indefensión inescapable puede ser algo que suceda. Pasemos al otro ámbito, a la interacción social. Este es Carlos. Me relata la esposa de 47 años de matrimonio. Nosotros vemos que con la pandemia, Carlos, al dejar de trabajar como odontólogo y no socializar, no tener un objetivo, algo para hacer, sumado a los líos con los empleados, la jubilación, todo en menos de un año, notamos mucho la diferencia de actitud. Y a repetición de pensamientos, ansiedad, aislamiento social, despertar temprano, lentitud para hacer actividades, falta de concentración, todo eso lo vemos muy asociado a una depresión. Ustedes pensarán que me copié del DSM-5 en depresión mayor. No, no me copié del DSM-5. Estas son palabras textuales de lo que es su relación. En el estudio de legislación social que se hizo en Inglaterra, si uno ve el estado civil de las personas jubiladas y pensionadas en el Reino Unido, viven solos 18%, mujeres solas 55% y solamente conviven el 27%. La mortalidad por cualquier causa fue mayor en personas en soledad y con un alto aislamiento social. 6.500 individuos mayores de 52, seguidos 7 años con un cuestionario que evaluó niveles de soledad, aislamiento social, contacto con familiares y con organizaciones cívicas, así lo prueban. Y qué casualidad, después de hacer este estudio en el 2018, Inglaterra es el primer país en el mundo que tiene una ministra para la soledad. Esta ministra para la soledad se creó prácticamente 2 años antes de la pandemia, porque se vio que la evidencia ha demostrado que el aislamiento social percibido como soledad puede ser la amenaza más potente para la supervivencia y la longevidad. En Inglaterra, 9 millones viven solos y 3.6 millones se acompañan del ATV. Y si nosotros damos una vuelta de tuerca más y nos vamos a las redes sociales ahora,
y vemos, y se hace la estadística, diferentes palabras utilizadas en las redes sociales de acuerdo a lo percibido como traumático. Y las palabras, como ustedes saben, el tamaño define en 82 millones de Twitter la capacidad con que la gente hace el Twitter, y lo correlacionamos con la mortalidad cardiovascular y con aquellos que tenían mayor estabilidad. Lo interesante es que prácticamente los que tienen mayor mortalidad cardiovascular tienen en negro la situación sexual. En rojo, las palabras realmente de aburrimiento, de odio, las palabras de coñado, es español por supuesto, de desazón. Si ahora vamos a lo de que tienen mayor estabilidad emocional, las que están en rojo son todos deportes. Lakers, como el equipo de Los Ángeles de básquetbol, baloncesto, ejercicio, snowboarding, fútbol, software. Es decir que los rojos tienen mayor preponderancia. ¿Qué es lo que les sigue en cantidad de palabras? La parte religiosa. Señor, bendiciones, iglesia. La esperanza. Y finalmente la gilipollez o el éxito, es decir, la idiotez o el éxito, prácticamente tienen el mismo cargo. Si ustedes lo comparan con el tamaño de estas palabras, con el tamaño que tenían los de mayor riesgo cardiovascular, no hay ninguna duda. ¿Y cómo se comunica esto? ¿Cómo se comunica a la población esta interacción social? ¿Con esperanza escapable o inescapable? Si nosotros analizamos dos afiches comunes, uno en el Reino de Inglaterra y otro en Argentina. El del gobierno del Reino Unido, les traduzco lo que dice, porque está muy chiquitito. Acá dice gobierno del Reino Unido, dice, personas del corazón de todo lo que hacemos. Una mujer, dos mujeres, una sin barbijo y otra con barbijo. ¿Qué le dicen? Guarda tu distancia de los demás y mantiene distanciamiento social. Guarda tu distancia, salva vidas. Y hay una salida. Le dice, mantiene a Newham seguro. Newham es un paseo ecológico que es muy moderno y de último estilo a orillas del Támesis. Lamentablemente la de Argentina es estática. Quédate en casa. No hay que ser muy psicoanalista para interpretar que el adolescente va solo, lleva barbijo, y no habría que ser tampoco psicoanalista para interpretar que la mochila es un peso que seguramente lleva con su pandemia. ¿Qué nos dicen los monos? La interacción social produce un aumento en los circuitos neuronales de la cognición en la corteza frontotemporal. Cuando mayor interacción social hay, más el desarrollo de la estimulación cortofrontotemporal. ¿Y qué nos dicen los monos? Vamos yendo a los monos porque Roberto lo trajo a Sapolsky. Ahora enseguida vamos a hablar de él. ¿Qué diferencia hay? Los monos babuinos buscan el liderazgo en forma amigable. ¿Cómo lo hacen? Cuando cambian de clan, 50, 60, 70, 80, y se van al otro, lo primero que hace el macho es buscar las hembras. Busca las hembras, las acicala, las lame, le saca los piojos y le da su comida. Come primero la hembra y después come él. Entonces las hembras, todas las hembras, eligen al macho más solícito y lo nombran jefe. Fíjense la cantidad de interacción social que despliegan los babuinos, muy intensa. Vayamos a los chimpancés. El chimpancé, estoy diciendo chimpancé y mono porque son omnívoros y tienen prácticamente nuestro mapa genético por escasas diferencias. Busca el liderazgo en forma agresiva, es decir, el macho alfa compite y por supuesto al ser macho alfa y ser más agresivo, compite mayor. Pero fíjese, la interacción social es prácticamente la mitad de un babuino, es decir, que la interacción social es muy importante acá frente a dos clases de monos que lógicamente tienen sus características. ¿Y por qué lo de Sapolsky? Decía. Sapolsky en el año 97 hizo la primera experiencia con los babuinos en el hábitat natural. ¿Y qué hizo? Les midió el cortisol y la prueba de la post-desgametazona, es decir, midió cortisol. ¿Y qué comprobó? Con un score que los tenía catalogados a toda la manada,
estamos en la selva, el score él los dividió en aislados y conectados. En los aislados eran agresivos, no predictibles, sin acicalamientos, tenían un cortisol elevado. Es decir, estaban en estrés, más aislados, agresivos y no predecibles que eran. En tanto que los conectados socialmente eran amigables, predecibles, se acicalaban y eran dominantes. Tenían bajo nivel de cortisol, es decir, tenían poco estrés. ¿Por qué es importante esto? Porque, en definitiva, la interacción social depende de los neurotransmisores cerebrales que activan hormonas liberadoras hipofisarias que influyen en las conductas sociales. Es nuestro cerebro el que determina la dopamina, noradrenalina, serotonina, y ellas son las encargadas de liberar en el hipotálamo, en el sistema límbico, las hormonas de liberación, excepto una, la dopamina, que tónicamente siempre inhibe la prolactina. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando damos los antipsicóticos, usarlos de segunda o tercera generación, porque lógicamente al inhibir la dopamina, vamos a tener mayor cantidad de prolactina en la mujer. También puede suceder en el hombre. Entonces, si nosotros nos limitamos solamente al esquema del estrés, libera el CRH libera la adenocorticotrofina, la adenocorticotrofina estimula la suprarrenal manda el cortisol. Cuando este circuito está en estrés, aumenta el cortisol. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros, y acá también es clínica importante, es una prueba sencilla, la del cortisol. Con dexametasona inhibimos el feedback que tendríamos que lograr y en forma normal la dexametasona inhibe la ACTH y baja el cortisol. Si en cambio la prueba es positiva, el cortisol, aunque inhibamos con dexametasona, no inhibe la ACTH y sigue produciendo cortisol, sigue produciendo ACTH, con lo cual el cortisol está elevado. ¿Sucede siempre? No. Sucede entre el 50 y el 60% de los enfermos depresivos y con bipolaridad. Y ya estábamos preocupados. En el año 2004, ya que teníamos los 30 años, me fui a buscar algo que yo me acordaba. Estábamos preocupados por la vulnerabilidad mental. Ya en esas épocas, en el curso de la Plaza del 2004, uno de los ítems era tratamientos psicofarmacológicos en la vulnerabilidad mental, tratamiento de la agresividad, neurobiología de la resiliencia, neuroautonomía del PTSD y del estrés extremo, por supuesto el trastorno por estrés extremo, y cómo tratábamos de diferenciarlo ya en aquella época con SPECT y con PET. Entonces, ¿qué decíamos? Este tipo de conexión social en monos, en su hábitat natural, descrita por Sapolsky, se puede extrapolar al estudio realizado en Inglaterra por el Health Equity, donde se demostró que 7.032 empleados públicos de menor jerarquía, con bajo nivel de autonomía, seguidos durante 5 años, presentaron un 50% de mayor riesgo vascular que los de mayor jerarquía. ¡Qué casualidad! El doctor Sapolsky es la estrella en plena pandemia, después de 25 años de bregar por el estrés crónico y una interacción social de la American Psychiatric Association, que se celebró en el 2021 online. Principal speaker de la asociación. Entonces, no es casualidad que en este momento pandémico la American Psychiatric Association lo haya traído. ¿Por qué? Porque él pudo comprobar lo que él ya sabía en monos, lo comprobó en humanos. El aislamiento social produce aumento del cortisol, es decir, estrés crónico, con disminución de la neuroplasticidad sináptica en la corteza cerebral. ¿Se acuerda de lo que escribió, lo que decía Freud y lo que decía Kandel referido al aumento de la sinapsis para tener mayor cantidad de conducción sináptica y tener mejor memoria a largo plazo? Y observen en la microfotografía, es muy fácil. Acá las sinapsis están disminuidas, hay pocas, y acá hay muchas.
Es decir, de que finalmente, después de 25 años, Sapolsky lo pudo traer en forma oficial a la American Psychiatric Association. ¿Por qué? Porque hoy sí, ya sabemos que el alto aislamiento social subjetivo se asocia a una reducción en el número de los genes expresados en leucocitos. Si a estos individuos nosotros le hacemos un cuestionario que evalúa la soledad objetiva de vivir solo y la subjetiva de sentirse solo a los de más de 55 años, lógicamente la sobreexpresión en soledad va a ser diferente entre estar aislado, de estar integrado, y eso ya lo dice. Y algo que me pasó a mí. Yo sabía muy poco de inteligencia artificial, poco de bots. Entonces, por suerte, como de costumbre, me tocó hacer un test de COVID. Entonces empecé a buscar qué era, con quién me comunicaba con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y descubrí los bots. Los bots son abreviatura de robots, simulan una interacción humana conversada, son software que simulan mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas, las cuales han sido previamente establecidas por un conjunto de expertos. Y ahí me habitué. Lo usé, por supuesto, me llama la atención, me dijo doctor, quiere decir que tenía bastante mis datos, porque sabía que era médico, me dice cómo tenía que hacer y me dice empezamos, yo le contesto que sí, y finalmente me da el test que yo había necesitado. Entonces, esto es útil, muy útil. Ahora vayamos a lo que ya está en venta. El Webot, que son los bots para psicoterapia robótica. Yo acá la traducción es mía, porque el ejemplo es mío, no lo compré, sino que simplemente fui a la propaganda. Y acá, por ejemplo, habla, en verde es la paciente, en blanco es el robot. Entonces, el robot se conecta y le dice, ella estaba enferma, le dice la paciente. El robot le contesta, Dios, eso es realmente duro, Jade. Mi mamá me llamó mientras yo estaba de viaje para visitarla en el hospital. No llegué a tiempo. Le contesta, eres tan fuerte para poder hablar de ellos, así estoy realmente orgullosa de ti. Y finalmente le dice, sí, es bastante normal que te sientas deprimido, enojado y tal vez incluso confundido cuando se habla de la pérdida de Jessica, que era la mamá. Es decir, tomo esto como una situación positiva de inteligencia artificial y tomo esto como una posición dudosa. ¿Por qué? Porque el creador de la inteligencia artificial, que fue Weissman en el MIT, que fue el que inventó lo que hoy ya, en el 75 lo inventó él, que hoy son bots y todo lo demás, dijo en su libro a la inteligencia artificial, no se le debe dejar tomar decisiones importantes porque los ordenadores nunca tendrán cualidades humanas como la compasión y la sabiduría, a no haber crecido en el entorno emocional de una familia humana. Entonces, 25 años después, 30 años después, el peligro que se establece es que, ¿qué peligros tienen los bots? En redes sociales, bien, son buenos porque pueden intercomunicarnos fácil, pero ¿qué peligros hay? Podemos ser integrados a spam bots con publicidades tendenciosas, maliciosas, suplantes de identidad como el phishing y muchos otros. Así que cuidado con eso. Y en psicoterapias robóticas, eso lo agrego yo, el peligro es en que el diálogo psicoterapéutico está carente de la transferencia y contratransferencia que sigo diciendo que es fundamental para la interrelación. Vayamos ahora al último, al apego emocional. El apego emocional vamos a tomarlo desde la epigenética. ¿La epigenética de qué dice? Dice, las diferencias en la atención materna durante la primera semana de vida pueden ser transmitidas de una generación a la siguiente. Y se pasa a la genética porque la expresión de genes que regulan los corticoides queda codificada para ser transmitida. Es decir, que esta es la primera experiencia donde de algo que era epigenético, simplemente la mamá, acá en este caso es intencional,
la desatendió a la cría, y aislamos las crías, y después reprodujimos las crías, vemos que se reproduce la misma categoría de falta de aciquilamiento. Roedoras recién nacidas aisladas, sin maternaje perinatal, sin acicalamientos y sin lamido, cuando son adultas tienen las crías y no las acicalan. Y es muy fácil. Acá vemos el preparado histopatológico. Faltan receptores hipotalámicos a glucocorticoides y se genera eso en la madre, porque no tuvo crianza adecuada, esto queda instalado ya para ser transmitido genéticamente. Todos saben que la epigenética es porque el gen, el ADN, tiene capacidad de metilo para ya determinar cosas, abrirse o cerrarse de acuerdo a la información que tiene, y eso después se lo transmite al gen, al verdadero ADN, que queda codificado para que después el ARN sea el mensajero y retransmita. Entonces, también interesante lo que pasa con la amígdala. La amígdala, sabemos, pertenece al sistema límbico, pero ¿qué hace la amígdala? La amígdala determina la proximidad personal, programa la distancia del acercamiento para afrontar, es decir, que se ubica para permanecer o huir, y determina sentimientos de incomodidad frente a la intrusión de otro. Interesante, porque con una amígdala normal, nuestra distancia de agradabilidad frente al otro son 64 centímetros. Si la amígdala, por diferentes motivos, se lesiona, no vamos a hablar de estrés crónico o de amígdalas con patología, disminuye la distancia, la sensación confortable a 34 centímetros. 34 centímetros ya es tarde. No podemos tomar una conducta adecuada para retirarnos, para atacar o para huir. Ya es tarde, ya somos víctimas del otro. Por eso la amígdala es tan importante, porque no es simplemente un GPS, determina nuestro confort subjetivo, y ese confort subjetivo está delimitado aproximadamente en 64 centímetros. ¿Qué otras cosas hace el apego? La estimulación táctil mostró activación de la corteza frontoinsular. Las caricias se sienten en la corteza cerebral a través de las inervaciones táctiles de la piel pilosa humana por fibras aferentes, ya sean amielínicas, de conducción muy lenta, que responden a las caricias, que es en realidad el acicalamiento de los mamíferos, y las mielinizadas, que todos sabemos que es el dolor, que se conducen en forma rápida. Pero lo importante es que las amielínicas tienen la capacidad de despertar en la resonancia de la estimulación frontoinsular. Vayamos un poco más adentro. Mayor actividad de la corteza prefrontal con apego amoroso. 17 sujetas, en pareja que se autodescribieron como enamorados, con un cuestionario validado previamente, se les efectuó una resonancia magnética funcional con fotos de sus parejas que autoseleccionaron previamente. Cuando se las metió en el resonador y se les mide la funcionalidad, ustedes saben que lo que se mide es desoxihemoglobina frente a hemoglobina para saber la cantidad de oxígeno que se consume. Mayor cantidad de oxígeno, mayor actividad capilar, mayor desarrollo del cerebro. Cantidad, digamos, entre comillas, es pensamiento. Entonces, con las fotos de la pareja amada, había una alta demanda de consumo de oxígeno. Cuando se mostraban las fotos de amiga, había un bajo consumo de oxígeno. Quiere decir que el apego amoroso está demostrado porque se puede demostrar a través de la resonancia. Vayamos un poco más. Ya estamos en el 2019. El contacto físico se relaciona con la intensidad del vínculo emocional. 1.368 personas de 5 países europeos revelaron a través de un autoinforme topográfico por internet las partes de su cuerpo que permitirían tocar a familiares, amigos y extraños. Entonces, se hizo la correlación. Índice del contacto físico sería acá, índice del vínculo informacional sería acá. Yo tomé solamente 2 países porque me llamó la atención. Para Inglaterra, un contacto de intensidad de vínculo emocional de 2 significa 0 contacto físico. Es decir, que tengo un vínculo emocional,
catalogado en la serie como 2, pero no permito tocar. Si ahora vamos a los finlandeses, vemos que con el mismo vínculo 2, de la misma intensidad que los ingleses, permiten tocar. Es decir, que es al revés. Da prácticamente 0,70 la curva, que si sería 1 sería absoluta, en tanto que los ingleses no. Es decir, quiere decir que los finlandeses, que teníamos el concepto que eran fríos, no son tan fríos. Frente al mismo vínculo emocional, tienen capacidad de touch mayor que los ingleses. La oxitocina. La oxitocina modula comportamientos sentimentales, sexuales y de conducta parental. La estimulación del apego de la madre al recién nacido, de los vínculos de pareja y de la cognición social aumentan los niveles de oxitocina y vasopresina. En hombres, por supuesto en mujeres. Es decir, que no olvidemos entonces que la oxitocina y la vasopresina se generan en el sistema límbico y se transmiten directamente a la neurohipófisis para pasar a la distribución periférica. Es decir, que acá directamente el hipotálamo está conectado con toda nuestra reacción social. Y si seguimos, las madres con apego seguro aumentan la síntesis de oxitocina. Si se tomaron 112 embarazadas con apego seguro, es decir, que un apego desde los comunitarios más seguro, más tranquilo, más de contención, versus a las que tenían un apego más inestable o que se ponían muy nerviosas o que no sabían qué hacer, seguidas desde el último trimestre hasta el posparto, interesante. Las que tenían apego seguro tenían capacidad de tener mayor cantidad de oxitocina. Es decir, que la oxitocina, cuando veían al hijo y eran apego seguro, aumentaba rápidamente, frente al bebé desconocido que no aumentaba. Es decir, podían tener reconocimiento facial y reconocimiento de acercamiento. Bueno, tratamientos. ¿Qué tratamientos podemos hacer para estas tres instancias? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un mayor riesgo. En 70.000, hecho en Inglaterra, el mayor riesgo de depresión y ansiedad fue para mujeres, para jóvenes, menor niveles educativos, los que tenían menores ingresos económicos, los que tenían trastornos de salud preexistentes y los que vivían solos, solas o con niños. Esta muestra de 70.000 personas nos está indicando cuál es la prioridad del tratamiento. ¿Y qué tratamiento? Por supuesto, las psicoterapias. Pero las psicoterapias, ¿dónde tienen que apuntar? Las psicoterapias tienen que apuntar a lo que recién veíamos. En la resonancia magnética funcional, lo que vimos es que hay un sistema rápido, intuitivo y emocional, que es una ley del mínimo esfuerzo, reaccionamos rápidamente emocionalmente. Esto demanda poco oxígeno al cerebro, el cerebro es ahorrativo, con una tendencia a evitar a tomar decisiones de forma exigente y subjetivamente comprometidas. Frente a un sistema lento, deliberativo, lógico, con una ley de máximo esfuerzo, donde existe una alta demanda en consumo de oxígeno para atender, elegir y concentrarse. No digo que un sistema tiene que anular al otro. Sí, es que tenemos que lograr que con la psicoterapia la ley del máximo esfuerzo para poder controlar el sistema intuitivo y la zona gatillo que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Con las psicoterapias y con los psicofármacos. Los psicofármacos, ¿a dónde van a apuntar? Van a apuntar fundamentalmente a tres unidades límbicas. Accumbens, que responde a la dopamina y que es el sistema por el cual nos recompensamos con drogas adictivas, dinero, comida, caras felices. Al hipocampo, que responde con el estrés y con la oxitocina. Y a la amígdala, que es el target fundamental para distinguir estímulos positivos de negativos. Entonces, nuestra única posibilidad es tratar de activar, inhibir o hacer lo que corresponde con los neurotransmisores que son liberados por las estructuras del sistema límbico y llegan a la corteza prefrontal, con la que es la que le mostré recién, que puede ser de forma más demandante
como la que piensa, o menos demandante como la intuitiva. Y ahí sí, no vamos a entrar en detalles con las benzodiazepinas, los antidepresivos, los antipsicóticos, los estabilizantes del ánimo que se han convertido en algo muy importante, como es el litio, los anticonvulsivantes y los antipsicóticos de tercera generación. Los antiglutamatérgicos, como la lamotrigina, la topiramato, la memantina, los antipsicóticos de segunda generación, los antagonistas del calcio, como la pregabalina, los potenciadores cuando hay mucha depresión, como el modafinilo, el armodafinilo, el pramipexol, etc. Es decir, les doy los títulos de qué psicofármacos es simplemente qué grupo hay que aplicar en cada momento. Todos ellos tienen algo que es nuevo, que es, tienen capacidad de aumentar la neurogénesis en el hipocampo, era que de nuestras memorias que se va a resentir, y tienen la capacidad de aumentar el factor de crecimiento neuronal, que es lo necesario para estimular la sinapsis. ¿Por qué? Porque los SIRS redujeron la intubación o la muerte en un 70% en los pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque la tormenta de citoquinas es una reacción antígeno-anticuerpo que se produce en alta concentración de citoquinas en la microglia, en los astrocitos, en las neuronas y en el endotelio vascular. El COVID puede romper esta barrera hematoencefálica, ingresa al sistema nervioso por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, ya sea por vía axonal o ya sea por vía hematógena a través de los monocitos y macrófagos que rompen la barrera hematoencefálica. En este paciente con resonancia magnética con COVID aparece hemorragia en los lóbulos temporales y tálamo, que posteriormente sabemos que esto va a traer alteraciones népsicas a largo plazo o las llamadas nieblas mentales, no sé, con niebla mental que está totalmente normal, de repente se olvida de lo que estaba haciendo y es como si se pusiese en paréntesis. Hubo otro que también tuve que, un hombre de un ejecutivo muy importante que tuvo que renunciar a ser ejecutivo porque se quedaba tildado. Y eso después de haber estado salido del COVID, después de haber estado intubado y pudo salir del COVID, pero le quedó esto como secuela y año y es muy difícil, inclusive con conclusiones. Entonces, primero, disminuir la indefensión aprendida. Dado que la indefensión es una conducta natural, se puede aprender a controlar los eventos negativos. Este circuito neuronal de la esperanza, que es lo que tenemos que brindar siempre, es una defensa contra la impotencia. La pasividad y la ansiedad intensificada son reacciones predeterminadas de los mamíferos a los eventos negativos prolongados, como es el estrés crónico. Y este circuito integrado por neuronas prefrontales puede memorizar a largo plazo los eventos positivos por medio de síntesis proteicas nuevas para inactivar las conductas de indefensión. 2. Aumentar el acercamiento social. El aislamiento social, sobre todo en la edad madura, está asociado a un aumento de la mortalidad. Y 3. Fomentar el apego emocional. Tocar, acariciar, abrazar, generan sensaciones de satisfacción que se evidencian por un aumento en los niveles de hormonas en las neurohipófisis y en las imágenes de la resonancia magnética funcional de la corteza por un alto consumo de oxígeno. Es decir, que los tratamientos de las alteraciones psiconeurobiológicas como consecuencia de las medidas antipandémicas adoptadas por COVID, tenemos que tratar desde el punto de vista pandémico y de su secuela. Disminuir la indefensión aprendida, aumentar la interacción social, fomentar el apego social, distribuir las psicoterapias en forma adecuada, dar los psicofármacos en forma adecuada, aumentar el nivel de sociabilidad
y tratar por todos los medios que las redes no sean fake news, sino redes políticas de esperanza. Muy bien. Bueno, Julio, muchísimas gracias por tu exposición, una exposición excelente que toca puntos fundamentales que tienen que ver con con lo social, con la interacción social, cosas fundamentales que nos planteamos y sobre todo en esta situación que nos toca vivir. Así que, bueno, vamos a abrir el intercambio de los docentes de Fundopsi con Julio y posteriormente con el público, así que los que tengan preguntas, vayan anotando las preguntas en el botón preguntas y respuestas. ¿Mm? Así que bueno, a ver, ¿quién quiere comenzar el intercambio con Julio? ¿Puedo? Claro, Marce. Bueno, hola Julio, te saludo nuevamente. Dale. Un gran placer, excelente la exposición, me encantó. Julio, quiero comentarte dos cosas, a ver cómo las pensás, a ver si nos podés orientar. En principio, en relación al aislamiento social y a la distancia social. En NAPSA, en la Asociación de Psiquiatras, hemos favorecido más hablar de distancia sanitaria. No sé si te parece que puede haber una diferencia entre distancia sanitaria y distancia social en los hechos, más allá de las palabras, ¿no? Por ejemplo, en México hubo carteles en la calle que usó la política sanitaria para hablar de un personaje que era Susana Distancia. O sea, lo personificaban en Susana, pero con eso fomentaban, favorecían no hablar de aislamiento, que es lo que vos hoy nos traes tan profundamente, y sí la distancia sanitaria. Primero te quería preguntar eso, si en los hechos vos pensás que puede darse esta diferencia. Y por otro lado, comentarte algo que también me interesó en relación a lo que vos diste, porque yo también lo encontré para pensar somatización en la pandemia, que es que no hay, a ver, lo que se vio es que durante la pandemia no hubo un aumento de somatizaciones, más bien la somatización como cuadro no se vio incrementado. Y específicamente busqué trabajos sudamericanos para pensar en poblaciones semejantes a la nuestra, y lo que vi es que tanto en Perú como en México, las poblaciones mejor educadas, poblaciones universitarias, tuvieron menos ansiedad, menos depresión y menos somatizaciones que la población general. Digo, no lo dije cuando expuse porque no tenía tanto tiempo, pero me pareció interesante porque vos también nombraste el nivel educativo como un nivel protector. Quiero ver si querías comentar algo de esto, si tendrá que ver o no con... Mira, con la primera parte de distancia social o sanitaria lo veo semántico. Y yo soy escéptico que nosotros como profesionales de la salud mental usemos sanitario. Puedo aceptarlo desde el punto de vista global o desde el punto de vista de la salud pública, pero nosotros no. Es decir, lo que yo acabo de mostrar en monos o en acercamiento, eso es distancia social. Entonces, el grado de comunicación tiene que ser, sí, efectivamente, en pandemia y aún hasta el día de hoy yo lo sigo usando, la distanciación, inclusive si hay un presencial en mi consultorio, yo tengo el sillón a 2 metros.
Es decir, la sigo ejercitando absolutamente, porque eso es lo más importante, la conciencia de la distancia, no de la aislación social. Ese es otro concepto. Por eso fui muy categórico con dos conceptos de comunicación tomados al azar. Podemos tomar todos los países del mundo, pero este era muy específico, muy concreto, es decir, que estaba muy bien comunicado, estaba muy bien pensado. No estaba solo y aislado, sino que estabas en un conjunto dando una salida escapable. Eso es lo que yo insisto siempre. Tenemos que buscar la salida escapable. Con respecto a lo otro, yo te diría de que en el mundo no hay estadísticas de somatoformes por una sencilla razón, porque todas las estadísticas que hay son de enfermedad concreta. Tenés ansiedad, tenés depresión o tenés COVID. Entonces es una enfermedad concreta, no hace falta somatizarla. Uno la psicosomatiza, cuando ya es una hipoteca, como ya son otros hijos, ya es otra palabra, cuando el mundo está normal. Entonces pasás de la esfera psíquica, que estás, como te mostré, que estás con una emoción que no la podés controlar, pasa el cuerpo y somatiza. En pandemia no hace falta somatizar, estás psicosomatizar, estás somatizado. Claro. Interesante. Gracias, Julián. Claro. Sí, aún, digamos, tomando que la población que ha tenido COVID es una población dentro de la población general, pero fuera de la población que sufrió COVID, el aumento de todos los factores de riesgo psicopatológicos y el aumento de la psicopatología, sí, seguramente fue contundente en relación al aumento de las somatizaciones, más allá del aumento de todos los síntomas psicopatológicos que ya se nombraron, ¿no? En los no COVID, los que no tuvieron, yo lo veo como una situación traumática de indefensión. Si vos en tu historia tuviste sensaciones así de indefensión, en la pandemia lo que hay que evitar de la transmisión es precisamente que no hay salida, eso es una mentira. Hay salida, hay distancia, hay vacuna, hay mucha salida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La transmisión y el acojamiento de la población de que no hay salida, eso es lo que en los pacientes no COVID tenemos que verlos en su historial personal, genético, epigenético, familiar, muy importante, porque eso es lo que va a determinar cuál va a ser la evolución de esa ansiedad y de esa depresión en los no COVID. Y a mí me parece que esto de la no salida es fundamental en este momento, porque en este momento en el cual se empiezan a aflojar las medidas restrictivas y esperemos que la pandemia, que entremos en la pospandemia, supuestamente estamos entrando en la pospandemia, vemos toda una población que no quiere Estamos salir. entrando en pandemia, no estoy de acuerdo. Estamos aún en pandemia. No Estamos en pandemia, pero digo, empezamos a nosotros nos estamos visualizarla. anticipando a la secuela de la pospandemia. Eso va a ser más grave. Exactamente. Porque la esperanza no es para que salgamos al cine o al teatro. La esperanza es interna y poder demostrarse a uno mismo que tiene un camino colateral de trabajo y de esfuerzo. Si te lo digo según Freud, se llama Durcharbeitung, si te lo digo en americano es working through, es decir, o te lo digo en cualquier sistema freudiano, es lo que les esquemita eso, es trabajar la energía a través de mayores posibilidades de esperanza interna. Porque ir a comer afuera o ir no es una esperanza. La esperanza es No, cuando la claro. población pueda internamente que existen salidas alternativas adecuadas para situaciones tan graves como es una pandemia. No estoy hablando del homenaje a los musulmanes, ¿no? Estoy hablando de que hay salidas.
Exacto, sí, pienso exactamente lo mismo que vos, Julio, y también pienso que todavía estamos en pandemia, esperanzándonos con la pospandemia y con la incertidumbre todavía sumamente instalada, ¿no? Pero decía, ahora que estamos en esta instancia, que es algo diferente, este, tenemos toda una población de pacientes que no quieren salir, Yo en general les ¿no? quisiese hacer una advertencia a todos, a los especialistas en salud, que somos especialistas, en dos cosas fundamentales. Número uno, prevenir la secuela. Entonces tenemos que ser muy categóricos, ya sea psicoterapéuticamente o ya sea psicofarmacológicamente, en prevenirlo. Porque nos vamos a encontrar en muy corto plazo, con situaciones que la palabra no va a alcanzar. Y el riesgo es de abandonar la palabra o convertirse en robótico. Ujú. Julio, ¿cómo ves vos la posibilidad o según tu experiencia, digamos, la pandemia es algo que atraviesa a pacientes y a terapeutas? ¿Cómo ves vos la posibilidad de que los terapeutas puedan tener cierta cuestión preventiva en relación a su propia salud mental, en estos momentos de pandemia? Eh, algo así como, Estudiar, algo así, sí, por supuesto, siempre. Algo así como, estudiar, leer los modernos. No hay alternativa. La única protección que tenemos nosotros es el estudio y la evidencia. Y ojo, cuando digo estudio y evidencia, no estoy simplemente diciendo el Lancet, estoy diciendo a Harari, a Byung-Chul Han, a Don Yuk, que es el del el calamar, como se llama, la serie del calamar. Sí. Tenemos que estar preparados y esto tenemos que preparar. La serie ¿cómo se llama? Los cuentos del calamar, esta, el es juego del para calamar. que no, el juego del calamar, es un libro abierto para que nosotros indaguemos en lo que significa esto que acabo de hacer. Es decir, que yo pienso que para los terapeutas, en primer lugar, tienen que hacer el correcto diagnóstico psiconeurobiológico de lo que expresé. En primer lugar, el diagnóstico correcto. Segundo lugar, la terapia preventiva adecuada. Vamos a decir, bueno, pero tendrías que hacer un 5-HTT, una dexametasona. Mirá, yo a mis pacientes le hago de vez en cuando sospecho el 5-HTT, le hago la dexametasona y también le hago proteína C reactiva. Hoy en día pido proteína C reactiva porque es muy importante en la depresión con este estado de COVID incipiente que haya trastornos hereditarios. Entonces la proteína C reactiva es un simple y común que uno puede pedir y si da alta uno tiene que ahondar el cuidado. Y para nosotros terapeutas, sigo insistiendo, no tengo ninguna línea más que seguir estos 30 años con lo último y leyendo a la gente nueva que de alguna manera puede tener una vista diferente en lo que vale desde el punto de vista psicológico y social. Bueno, como siempre un placer escucharte, Julio, y quería decir lo siguiente, enganchado también con lo que preguntaba Marcelo. En estudios de expectativa del trauma, lo que se pudo ver, que en mayor nivel educativo disminuye la lesión traumática. Se hizo en Wuhan y se hizo en 2 universidades No olvidé de contestar la eso. provincia de Hubei, en China, y eso es muy importante, digamos, mayor nivel de educación, Sí, mayor nivel sí, económico, tal mayor cual, acceso, disminuye la intensidad del trauma. tal cual. Si me olvidé contestarte eso, sí, efectivamente, la función, por eso la población de riesgo es la de menor educación y la de menores ingresos económicos son de mayor riesgo, lógicamente, porque el nivel educativo te permite tener la esperanza del futuro. Y esa esperanza tiene que ser con un trabajo real, no con un trabajo sin trabajo o falta de trabajo. Es un trabajo de estudio
de estudio y de educación permanente para poder, de alguna manera, contrarrestar esto que sería una indefensión negativa. No estudiar, no tener acceso a la cultura es una indefensión obligada que te pueden llegar a obligar y que es lo que hay que tratar de salir de que no existe eso. Tenés que aprender a, bueno, dentro de lo que cada uno puede, dentro de lo que cada sociedad puede. Quiero comentar algo. Primero, bueno, Julio, te agradezco por estar satisfaciendo mi sorpresa esperada, en el sentido que esperaba una buena clase y la verdad, como siempre, he aprendido, así que eso está muy bueno por un lado. Y por otro lado, me quedé pensando en cosas que vos contaste, esto de la esperanza y esta cuestión de fomentar el estudio y la protección de la salud mental nuestra, que hablaba Liliana. Y pregunto si no habrá relación en estos circuitos que se están investigando y que vos esté también viendo, si hay conexión entre lo que se llama hoy sabiduría y esperanza, si estos circuitos tendrán algo en común. Digo, esto de estudiar, aprender, formarse, criticar, discutir, pelearnos acá, ¿nos genera también otro tipo de esperanza? Siempre, sí, hay, aunque tengas el don. Yo siempre repito lo mismo. Marta Argerich tiene el don. Pero ella estudió durante 6-7 años que estuvo recluida, 18 horas por día piano. Marta Argerich tiene un don. Con un don. Entonces, el hecho es inherente. Tengas el don o no lo tengas el don. Si el don, la sabiduría, porque algunos pueden ser más que otros. Vino a los 10 años solo en un barco y fue premio Nobel. ¿Entendés? Sí, tenía el don, pero tuvo que hacer toda la escuela secundaria en Estados Unidos y fue becario de la Harvard. ¿Entendés? Entonces, independientemente de... Pierdo el audio. Bueno, no sé. Se pierde el audio, sí. Bueno, ¿me escuchás? Yo me voy a silenciar para... ¿Me escuchás? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí, se escucha, Te Julio. volviste, Julio. Bueno, no, te decía eso, es decir, por supuesto que la sabiduría es una manera de afrontar esto, no tengo ninguna duda, con don o sin don. Uh-huh. Sí, yendo a lo que vos contabas de Sapolsky, Sapolsky fue durante 20 años al Serengeti a convivir con los babuinos en sus vacaciones, a estudiarlos. O sea, el tipo estuvo 20 años laburando con ellos. Hay un libro de él que es muy, muy interesante y muy divertido, que se llama Memorias de un primate, donde él está contando su experiencia de 20 años. Llevaba hasta la familia de él, a la mujer y a los hijos, se los llevaba de campamento y convivía con esta comunidad de babuinos. Así que si laburó, hay laburo ahí. Por eso te digo, me pareció espectacular que este año haya sido, después de haber ido tantas veces y hacer ese trabajo que habrá sido muy engorroso, se ha reconocido como orador principal de la APA, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta para Julio que quiera hacer? Si no, vamos a pasar a alguna pregunta que estoy leyendo acá del público. Bueno, podemos ir alternando. A ver, acá hay alguien que dice que en las jornadas de COVID-19 del Hospital de Clínicas se comentó que el uso de melatonina en la unidad de terapia intensiva disminuyó la sedación en los pacientes, así como el dolor. ¿Actuaría a nivel neurocognitivo como también? Melatonina. Pregunta. Tengo evidencias para contar, tendría que estudiar. Es un cisne negro. No, yo tampoco No tengo evidencia.
No leí nada sobre eso. Dice, buenos días, la interacción social en forma virtual. ¿Qué impacto positivo tuvo en los pacientes con COVID-19 aislados en su domicilio? ¿Se estudió ese aspecto en algún país? ¿Sabemos de eso? Yo desconozco. Claro, no te puedo decir estadísticas, pero sí te puedo decir aisladamente cómo diferentes países procedieron con la tele en COVID, desde países de que monitoreaban al paciente como Israel, que monitoreaba al paciente hasta con la radiografía desde el Zoom, con informes totales de clínica, hasta países que monitoreaban también psicológicamente, y lo que hicimos nosotros. Es decir, yo tuve varios pacientes con COVID psicoterapéuticamente por remota. No te puedo dar estadística, pero en general fue bien recibido todo eso. El paciente se sintió en la interacción social cuidado, es decir, que estaban haciéndolo, no que lo recriminaban, sino que lo cuidaban. Le llevaban el kit para que se hiciese el hisopado, le preguntaban cómo estaba, el médico lo llamaba todos los días, le hacían el escáner virtual, etcétera, etcétera. En esos países no tengo estadística, pero sé que se hizo. A mí me cuida y me hace subir la oxitocina a ver al bebé de Vicky, a Fede, acá en la pantalla. Fenómeno, Fede. ¡Qué fenómeno, Fede! A ver. Acá alguien pregunta, ¿qué tratamiento sugerido de la pérdida de No sé por qué esperanza no aguda en estuve. pacientes internados cuando reciben el diagnóstico COVID? ¿Qué se sugiere? De nuevo, no entendí. Me parece que está contestada la pregunta, ¿no? Porque bueno, se está hablando de un paciente con estrés agudo, con enfermedad aguda y aislamiento, ¿no? O sea que me parece que está contestada esa pregunta. A ver. Bueno, para la gente que pregunta si se puede volver a ver la presentación en otro momento, en unos días van a estar todas las exposiciones subidas al YouTube de Fundopsi, así que van a poder verlas nuevamente y escucharlas. Julio, No tengo cámara yo. Bueno, no sí, sé no qué pasa. importa, pero te escuchamos. ¿Cuáles fueron tus mayores, digamos, motivos de consulta durante estos años, estos 2 años y medio de pandemia? Fundamental, mira, yo te diría de que lo más importante por eso es tan claro es la experiencia de la angustia me voy a quedar siempre así. Si la angustia anticipatoria de que no hay salida. Por eso leí tanto sobre el tema, porque me llamaba la atención de que lo natural era era eso. Lo natural que surgía, y eso después de haberlo leído fundamentalmente a Seligman y a otros, pero fundamentalmente a Seligman, te explica claramente que lo natural es eso. Lo natural es que no haya salida, que la salida se fabrica. Entonces tu naturaleza te angustia frente a que estás todo el día en tu casa, no sabes qué hacer, no va a venir nunca la vacuna, no me va a llegar, no hay salida, no hay salida, no hay salida. Esa angustia, yo diría que fue el motivo más importante. Que había que mostrar que no, que hay caminos colaterales y hay salida. ¿Por qué? Porque cada paciente tenía en su historial una zona gatillo. La zona gatillo
que cada uno tenía se disparaba en ese momento por cosas por ahí superfluas, pero tenía una zona de gatillo en la cual había de alguna manera esa indefensión. Y se activó en el momento de sentirse, como dice el tango, solo triste, fané de descangallado. Yo creo que... ¿Puedo decir algo o hay alguien antes? No, creo que siguiendo esta idea de Julio, de crear, ¿no? De inventar cómo se sigue, eso es de cada uno, habría que pensar más que una salida, una entrada. ¿Cómo vamos a entrar en la nueva etapa, ¿no? Nada, para pensarlo. A mí se me ocurre, Julio, yendo a esto que vos decías, si nosotros como psiquiatras, obviamente tenemos una población sesgada, seguramente que a nosotros nos llegan gente que ha tenido realmente esto, como vos explicabas, lo de la indefensión aprendida. Me pregunto con esto que vos decías, si lo natural será eso, o lo natural será realmente alguna visión más esperanzadora y de que dicen, y a esos nosotros por ahí no los vemos, no nos consultan a nosotros. Esos por ahí No, que es piensan, cierto ¿cuándo lo que termina decís. esto? En vez de decir, no tengo salida, me voy a quedar así. Si no, habrá muchos que piensan, ¿cómo voy a salir? Y nosotros no los vemos. Es cierto lo que decís vos, porque yo no lo mostré, pero en los perros, que mostré el ejemplo había un grupo en la primera etapa no podían frenar o siquear el parate de la descarga eléctrica, saltaban igual después. Es decir, que nunca es el 100%. Hay un 10, 20, 30, no te puedo decir el porcentaje, que pese, es decir, de que seguramente habrá resiliencias más espontáneas, que es lo que vos decís, que se activan automáticamente, y otras que nos llegan a nosotros que no fueron resilientes. Entonces te doy la razón en eso, es sesgado. Pero de cualquier manera, también te puedo decir de que, bueno, todos tenemos conocidos que han salido adelante y que pudieron hacer una defensa. Pero sí es cierto, porque nunca es el 100%. Inclusive en los perros y en los roedores nunca se sienten. Siempre hay un par que tienen, entre comillas, el don. Claro, Que se si no hace... ¿Cómo? Sí. Pensando en esto que decía Roberto, ¿no? De la población que supuestamente es sana desde el punto de vista de la salud mental, que quizás viene ahora por un nuevo motivo de consulta. Si uno tiene la costumbre para hacer algo de prevención, uno le pregunta, bueno, ¿cómo pasó este tiempo, no? Y uno ve que también hay una forma de negacionismo o de negación muy importante, porque hay como un apuro de ir al punto y desestimar el tiempo o la posibilidad de que la pandemia haya tenido influencia. Entonces ahí uno realmente tiene que tener cuidado de no ser uno el que introduzca la pandemia como tema traumático, pero tampoco no caer uno en la tentación de pensar que, bueno, que esto no le influyó para nada al otro, ¿no? Sí, de hecho, Lili pensaba mientras escuchaba que hace muchos años venimos pensando y diciendo entre nosotros que la desesperanza es uno de los predictores de mala evolución y de mala respuesta a los tratamientos, ¿no? Y que tenemos que trabajar sobre la desesperanza con cada paciente en cada momento, ¿no? Y en esta situación es así también. Me quedaba pensando en esto de las cuestiones de la incertidumbre y demás que se venía mencionando, y no dejaba de hilarlo con lo que tiene que ver con la parte de lo relacionado con todo lo referente al burnout que está habiendo entre nosotros, y cómo eso termina siendo un determinante en toda la valoración, todo aquello que tiene que ver con nuestro accionar a la hora de valorizar y accionar sobre
lo que vemos en nuestros pacientes, ¿sí? Y me quedé pensando en algo de lo que surgió de la presentación de Roberto, que justamente en cuanto a esto de la incertidumbre y demás, cómo pensaba que algo de este burnout también haya traído que a nosotros también nos haya generado una menor tolerancia a la incertidumbre que ya forma parte de nuestra práctica, pero atravesados por esto mismo, sumado a una mayor demanda, una mayor exigencia, digamos esto, bueno, como un determinante más, del cual me parece que también se ha hablado bastante poco, ¿no? En general, ¿no? Por ahí nosotros sí nos lo hemos planteado, ¿no? Pero que me parece que el desgaste que quienes hemos seguido trabajando a lo largo de todo este tiempo es una variable que me parece que está como no tan jerarquizada en relación a otras que por ahí se mencionan más, y me parece que termina siendo muy influyente en cuanto a los resultados en la práctica, ¿no? Bueno, nada, quería compartir esa reflexión. Sí. Yo creo que sin duda, ¿no? Mira, la repercusión, creo que contestándole a Mariana, mira, yo te puedo hablar en forma personal. La repercusión más importante fue adaptarme a esto que estamos haciendo nosotros. Creo que coincidimos, ¿no? Que una de las formas, sin duda, de combatir el burnout es hacer esto que hacemos, que es encontrarnos, estudiar, debatir, compartir y tener proyectos juntos, ¿no? Sí, de hecho, a ver, hablar entre nosotros y que la distancia física no es la distancia. Bueno, de hecho, la virtualidad fue algo que nos costó a todos y a la vez fue algo que nos permitió, digamos, apoyarnos mutuamente en un momento donde no lo podíamos. Perdón, Julio, se había cortado justo cuando habías empezado y no se escuchó. Está silenciado. Con el micrófono apagado, Está silenciado. Julio. Está apagado el micrófono tuyo, Julio. Ahora está. Julio, ¿Qué te puedo decir? Julio. No. Escúchame, Julio. No sé qué pasa conmigo. Escúchame, ¿Me Julio. escuchás? Sí. Se te escucha perfectamente, Bueno, y te quiero pedir que contestes y que hagas el cierre porque ya es la 1. Bueno, mira, contesto esto porque también es parte del cierre. Asumir que tuvimos una pérdida, que es la pérdida del contacto, de la transferencia y de la contratransferencia, esa pérdida es la que tenemos que nosotros, de alguna manera, asumir, reevaluar, considerar y ver qué salidas opcionales hay, porque como considero que todavía estamos en pandemia, ¿cuáles van a ser? Porque esa es una pérdida. ¿Cómo lo vamos a remediar? O con las palabras, o con los hechos, o de alguna otra manera, no lo sé, pero te contesto de que sí, es una pérdida, y esa es, yo creo que la pérdida más importante desde el punto de vista psicoterapéutico que tenemos. No me asusta un enfermo grave, estoy acostumbrado. Lo que me asusta es esa pérdida que siento yo de ayuda, que se transforma en algo virtual. ¿Cómo lo ayudo virtualmente? Y eso es para desde ya estupenda. Y bueno, creo de que todos hemos sin querer coincidido en las diferentes situaciones, porque realmente todos aportaron para llevar la corriente adecuadamente. Les agradezco a todos y bueno, esperemos, Miriam, Liliana, que bueno, que empecemos otra vez los presenciales. Es una esperanza linda. Bueno, tenemos la esperanza fuerte de que en poco tiempo nos vamos a encontrar presencialmente. Claro. Gracias, Julio. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, y para cerrar, quiero agradecer muchísimo la presencia de todos.
La verdad es que creo que aprendimos y pensamos muchas cosas juntos, y quiero invitarlos para la última actividad de Fundopsi de este año, que es el 5º workshop. Liliana Fernández y Verónica Berenstein nos van a hablar de disforia de género, así que el 4 de noviembre, jueves a las 12 horas, los estamos esperando. Y de nuevo agradecer a En Patagonia por su acompañamiento todo el tiempo, y agradecer también a la industria, a todos los laboratorios, como decía Liliana, que hacen posible que todos estos encuentros sean gratuitos. Así que, bueno, cariños a todos, saludos a todos y nos encontramos.